Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la vida de San Bernardo de Claraval, una de las figuras más influyentes del cristianismo medieval, cuya voz resonó entre reyes, papas y pueblos enteros, guiando corazones hacia la fe y la razón divina. En este relato recorreremos su infancia en la noble Borgoña, su renuncia al mundo para abrazar el silencio monástico, la fundación de Claraval como faro espiritual de Europa y su papel como consejero y reformador de la Iglesia. También conocerás su participación en los concilios, su defensa de la unidad papal, su inspiración en la Segunda Cruzada y las enseñanzas místicas que aún iluminan la contemplación cristiana. Si buscas paz, conocimiento y una historia que eleve el alma, acompáñame hasta el final, porque esta travesía revelará cómo la fe y la sabiduría pueden transformar el destino de una era. Suscríbete a Pergaminos Olvidados y déjate llevar por el eco sereno de la historia. Capítulo 1. El nacimiento de un alma iluminada. En el corazón de la Borgoña, en el año 1090, nació un niño destinado a dejar una huella imborrable en la historia espiritual de Europa. Su familia pertenecía a la nobleza local, los señores de Fontaine, quienes vivían rodeados de privilegios y responsabilidades. Desde su nacimiento, aquel niño mostró una sensibilidad poco común, una mirada profunda que parecía contemplar algo más allá del mundo visible. Su madre, Alette de Montbard, fue una mujer de fe ardiente, y se dice que desde el primer instante reconoció en su hijo una luz divina que marcaría su destino. Su padre, Tesselin Lesaur, era un caballero respetado, ejemplo de valor y honor, que inculcó en su familia el amor por la justicia y la verdad. Durante su infancia, el joven creció rodeado de cultura y educación, en un ambiente donde la nobleza se mezclaba con el fervor cristiano que marcaba a la Europa del siglo XI. A diferencia de muchos hijos de la aristocracia que buscaban la gloria en la guerra o la política, él se sintió atraído por el silencio y la contemplación. Pasaba horas observando los campos de Borgoña, preguntándose por el sentido de la vida y por la naturaleza del alma. Su madre alimentó su espíritu con lecturas sagradas, enseñándole que el verdadero honor no se ganaba con la espada, sino con la pureza del corazón. Estas lecciones tempranas serían la semilla de una fe que más tarde inspiraría a toda una generación de monjes y pensadores. Los cronistas cuentan que su infancia estuvo marcada por una inteligencia viva y una memoria excepcional. Aprendió latín con facilidad y devoraba los textos bíblicos con un entusiasmo inusual para su edad. Mientras otros niños jugaban en los patios del castillo, él se refugiaba en la capilla familiar, atraído por el misterio del altar y el silencio que parecía contener respuestas invisibles. Su entorno veía en él un joven sereno, pero también profundamente introspectivo, como si el mundo material le resultara insuficiente. Esa inclinación a lo espiritual lo aislaba a veces, pero también lo preparaba para un propósito más grande que aún no comprendía del todo. La muerte de su madre, ocurrida cuando aún era joven, marcó un punto de inflexión en su vida. Aquella mujer, modelo de piedad, dejó una huella imborrable en el alma del muchacho. Su pérdida despertó en él una búsqueda interior más intensa, una necesidad de encontrar consuelo en la fe y en la promesa de la eternidad. Desde entonces, su mirada sobre el mundo cambió. Ya no veía las riquezas ni los placeres con el mismo brillo, sino como sombras pasajeras frente a la luz del espíritu. Sus biógrafos afirmaron más tarde que fue en ese duelo cuando nació el monje, cuando la vocación dejó de ser una posibilidad para convertirse en un llamado irrenunciable. Su adolescencia fue un periodo de lucha interna entre los impulsos del mundo y la voz de su conciencia. Recibió educación en las artes liberales, como correspondía a un joven noble, pero cada lección lo acercaba más a la convicción de que el saber humano debía estar al servicio de lo divino. Participó en reuniones sociales y banquetes, aunque siempre con una cierta distancia, observando a los demás con compasión más que con deseo de pertenecer. Su alma se debatía entre dos caminos, el del honor terrenal
y el de la entrega absoluta. Finalmente, una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado sobre los campos de Fontaine, comprendió que su destino no estaba entre los hombres de guerra, sino entre los hombres de Dios. La familia, preocupada por su creciente desapego de las tradiciones nobles, intentó persuadirlo de seguir una carrera más mundana. Sin embargo, su determinación creció con cada intento de disuasión. Veía en las promesas del mundo una trampa brillante que desviaba a los hombres de la verdad. Su fe comenzaba a manifestarse con una fuerza serena pero inquebrantable, que inspiraba respeto incluso entre quienes no compartían su visión. Cuando hablaba de la vida y del alma, lo hacía con una madurez que sorprendía a todos, como si hablara desde una sabiduría que no provenía de los libros, sino de una revelación interior. En su juventud, el entorno político de Francia estaba marcado por tensiones y guerras feudales, pero él mantenía la mirada fija en un horizonte distinto. Mientras los señores disputaban territorios, él soñaba con un reino que no pertenecía a este mundo. Su idealismo lo llevó a buscar comunidades religiosas, deseoso de comprender cómo los hombres podían vivir dedicados solo a la oración y al trabajo. Fue entonces cuando escuchó hablar de una nueva orden monástica, fundada en el corazón de la Borgoña, que seguía las reglas de San Benito con una severidad que desafiaba los excesos de la época. Esa orden, llamada Cister, era aún pequeña y pobre, pero irradiaba una pureza que lo conmovió. No era un refugio de poder ni de ambición, sino un lugar de silencio, trabajo y humildad. En aquel momento, algo dentro de él despertó con una claridad absoluta. Comprendió que el camino que buscaba desde su infancia se encontraba allí, entre hombres que habían renunciado a todo para acercarse a Dios. La decisión de ingresar en la abadía no fue inmediata, pero sí inevitable. Comenzó a prepararse espiritualmente, purificando su corazón para el paso que transformaría su vida y la de muchos otros. Antes de partir, reunió a sus hermanos y amigos para hablarles de su decisión. Su elocuencia y su fervor eran tan grandes que logró convencer a más de 30 hombres, entre ellos a varios familiares, de unirse a su propósito. No fue un gesto impulsivo, sino una manifestación de liderazgo espiritual que ya se perfilaba en él. Aquella marcha hacia el Cister, encabezada por un joven de apenas 22 años, se convirtió en un símbolo de renovación religiosa. Era el inicio de una transformación que, sin saberlo, cambiaría el rostro del monacato europeo. Los monjes del Cister, liderados por Esteban Harding, recibieron con asombro a aquel grupo de jóvenes nobles, decididos a vivir en la pobreza y el sacrificio. En un tiempo en que la Iglesia estaba manchada por la corrupción y el poder, esa entrada masiva representó una señal de esperanza. Los nuevos hermanos se adaptaron a una vida de trabajo manual, oración constante y silencio riguroso. En medio de esa disciplina férrea, el joven encontró la paz que siempre había buscado. Cada jornada de esfuerzo y oración lo acercaba más a la comprensión de que el amor divino no se hallaba en la gloria, sino en la entrega. El paso del tiempo consolidó su reputación entre los monjes. Su humildad y su inteligencia lo distinguían, pero lo que más impresionaba era su capacidad para inspirar a los demás sin necesidad de imponerse. Su presencia tenía un efecto calmante y su palabra movía los corazones con una claridad poco común. Muchos afirmaban que cuando oraba, el silencio del monasterio se volvía más profundo, como si todo el entorno se inclinara ante una fuerza invisible. Esa armonía interior sería la base de su futura influencia, tanto dentro como fuera de los muros del Cister. La fama de su virtud comenzó a difundirse más allá de la abadía. Nobles, religiosos y campesinos hablaban del joven monje que había renunciado a todo y cuya paz interior parecía contagiar a quienes lo conocían. Su vida sencilla se convirtió en ejemplo de una nueva espiritualidad que rechazaba la ostentación. No buscaba seguidores ni reconocimiento, pero el destino había comenzado a tejer una trama mayor a su alrededor. Aquella semilla de fe que había germinado
En su infancia empezaba a florecer con fuerza en el terreno fértil del silencio y la disciplina monástica. Los superiores, conscientes de su talento y su sabiduría, comenzaron a confiarle responsabilidades dentro de la comunidad. No lo hacía por ambición, sino por obediencia. Cada tarea la asumía como un acto de servicio. Supervisaba la organización del trabajo, instruía a los novicios y era consultado en temas espirituales y prácticos. En su visión, el monasterio era un reflejo del orden divino, donde cada hombre debía cumplir su función con humildad y propósito. Esta concepción lo prepararía, sin saberlo, para dirigir en el futuro una de las abadías más influyentes de toda Europa. Su vida en el Císter fue marcada por un equilibrio entre la contemplación y la acción. Dedicaba largas horas a la oración, pero también al trabajo físico, convencido de que el esfuerzo purificaba el alma. Creía que la perfección no se alcanzaba por el aislamiento, sino por la entrega sincera al bien común. Su fe no era teórica, sino vivida. Esa coherencia entre palabra y acción lo convertiría más adelante en una voz respetada por papas, reyes y campesinos por igual. Cada día, en los campos y los claustros, su espíritu se fortalecía como una llama que crecía sin hacer ruido. Con el paso de los años, su figura se volvió indispensable dentro de la orden. Sin buscarlo, se había transformado en guía espiritual de muchos que encontraban en él la representación viva de la humildad. Su serenidad en medio de las dificultades inspiraba confianza y su devoción recordaba a los monjes que la verdadera grandeza residía en servir. Aún no lo sabía, pero la providencia lo estaba preparando para una misión mayor: fundar un nuevo centro de luz espiritual que irradiaría sabiduría y reforma a toda Europa. Así, desde su infancia noble hasta su ingreso al Císter, el joven había recorrido un camino interior profundo, pasando de la inocencia a la conciencia, de la fe heredada a la fe elegida. La vida lo había formado como un instrumento de renovación, y su ejemplo pronto se convertiría en faro para una época necesitada de pureza y dirección. De ese fuego interior nacería Claraval, la abadía que llevaría su nombre y su espíritu a los confines del continente. Capítulo 2. El camino hacia la abadía de Císter. El año 1112 marcó el inicio de una nueva etapa que transformaría la vida espiritual de Europa. A sus 22 años, Bernardo abandonó definitivamente su hogar en Fontaine junto con un grupo de parientes y amigos, decidido a ingresar en el monasterio de Císter. No fue una partida silenciosa. Aquella caravana de más de 30 hombres recorrió los caminos de Borgoña envuelta en un aire de solemnidad, dejando atrás la comodidad de la nobleza para abrazar la pobreza y la obediencia. Fue un gesto de ruptura con el mundo, una respuesta al llamado interior que los había unido. Nadie en la región había visto algo semejante, y aquel acontecimiento atrajo la atención de toda Francia. El monasterio de Císter, fundado pocos años antes por Roberto de Molesmes y consolidado por Esteban Harding, se encontraba en un valle apartado, lejos del ruido y las disputas políticas. Los monjes vivían en una austeridad absoluta, dedicados al trabajo manual, al estudio de las escrituras y al silencio contemplativo. La comunidad era pequeña, pero su fervor era inmenso. Cuando Bernardo llegó con su grupo, el abad Harding vio en ellos una señal de providencia. El ingreso de tantos jóvenes nobles fortaleció material y espiritualmente a la orden, que hasta entonces había luchado por sobrevivir entre la indiferencia del resto de la cristiandad. La vida dentro de Císter era radicalmente distinta a todo lo que aquellos jóvenes habían conocido. Las comidas eran frugales, el descanso escaso y las jornadas largas y exigentes. El trabajo físico en los campos reemplazaba cualquier lujo, y el silencio acompañaba cada movimiento. Bernardo se adaptó con una rapidez sorprendente. Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad, se sometió al rigor con una serenidad que inspiraba a los demás. Muchos confesaron que, al verlo orar o trabajar, comprendieron que la verdadera fortaleza no provenía del poder, sino de la entrega. Su fervor
pronto llamó la atención del abad Harding, quien descubrió en aquel novicio una mente brillante y un corazón profundamente humilde. Lo instruyó personalmente en las reglas de San Benito, insistiendo en la obediencia, la pobreza y la estabilidad. Bernardo absorbía cada palabra con devoción. No buscaba ascender ni destacar, sino perfeccionarse en el espíritu. Los años en Cister moldearon su carácter, templándolo como el hierro en el pincho sensación, fuego del sacrificio. En su interior crecía una fe lúcida y serena que comenzaba a irradiar sobre los demás monjes. Con el paso del tiempo, se volvió un modelo dentro de la comunidad. Su disciplina era absoluta. Dormía poco, comía menos y dedicaba cada momento libre a la oración o al estudio. Muchos temieron que su rigor lo debilitara físicamente, y en efecto, su salud comenzó a deteriorarse. Sin embargo, no lo consideraba sufrimiento sino purificación. Decía que el cuerpo debía aprender a obedecer al alma y no al contrario. Esa convicción, aunque extrema, reflejaba la intensidad con la que vivía su fe. Sus compañeros lo veían como un faro silencioso que iluminaba sin imponer su luz. A medida que su reputación crecía, comenzaron a llegar nuevos aspirantes al Cister, atraídos por la fama de santidad que empezaba a rodear al monasterio. La orden, antes modesta, empezó a expandirse con rapidez. Su pureza de vida y su rechazo a los excesos de las abadías tradicionales despertaban admiración entre los fieles y recelo entre algunos clérigos poderosos. En ese contexto de renovación, Bernardo emergió como una figura esencial, aunque él no buscara protagonismo. Su ejemplo era más persuasivo que cualquier discurso. Esteban Harding, consciente de su capacidad, decidió encomendarle misiones internas de enseñanza. Instruía a los novicios en la vida espiritual, guiándolos con paciencia y una dulzura poco común en tiempos de severidad. Su palabra era firme pero jamás autoritaria. Enseñaba que la obediencia debía ser fruto del amor, no del miedo, y que el trabajo manual era una forma de oración. Estas ideas, aunque sencillas, transformaban el espíritu de quienes lo escuchaban. La disciplina se convertía en alegría y la fe en fuerza interior. No obstante, la expansión de la orden exigía fundar nuevos monasterios para acoger a los aspirantes. Esteban Harding decidió enviar comunidades filiales a distintas regiones de Francia, con el propósito de propagar el ideal cisterciense. Fue entonces cuando eligió a Bernardo para liderar uno de esos grupos fundadores. La elección no sorprendió a nadie. Aunque joven, su sabiduría y su serenidad lo convertían en el candidato natural para guiar a otros. Su reacción fue de humildad. Se sintió indigno de semejante responsabilidad, pero aceptó por obediencia, convencido de que la voluntad de Dios se manifestaba en las decisiones del abad. Antes de partir, pasó varios días en oración pidiendo fortaleza y claridad. Sabía que el camino no sería fácil. Las tierras que les habían sido asignadas eran duras y la misión exigía una resistencia tanto espiritual como física. Pero también comprendía que la expansión del Cister no dependía del éxito material, sino del testimonio de una vida vivida con fe. Cuando finalmente recibió la bendición de Esteban Harding, partió con 12 monjes, un número que evocaba a los apóstoles, hacia un valle remoto, donde levantarían un nuevo hogar para la oración. El trayecto estuvo lleno de dificultades. Atravesaron bosques espesos, pantanos y aldeas empobrecidas. Los campesinos los miraban con curiosidad y respeto, preguntándose qué impulsaba a aquellos hombres a buscar desolación en vez de comodidad. Cada noche dormían bajo el cielo abierto, y cada amanecer era recibido con cantos. Para ellos, el sufrimiento era una forma de acercarse al misterio divino. Finalmente, tras días de marcha, llegaron a un valle agreste, cubierto de maleza y atravesado por un pequeño arroyo. Allí, entre la soledad y el silencio, fundarían la abadía de Claraval. El lugar, a primera vista, parecía inhóspito, pero para los monjes esa austeridad era una bendición. El valle simbolizaba la pureza y el desapego que buscaban. No había lujos, solo tierra virgen para trabajar y silencio para orar.
Comenzaron construyendo cabañas de madera, levantando muros con sus propias manos y cultivando la tierra para sobrevivir. Fue un periodo de sacrificio extremo, pero también de alegría profunda. La vida en Claraval se convirtió en una sinfonía de oración, trabajo y fraternidad, donde el alma encontraba libertad en la simplicidad. Durante esos primeros años, la figura de su líder se consolidó. Su ejemplo sostenía a los demás en los momentos de cansancio o duda. Su autoridad no se basaba en el mando, sino en la coherencia. Si había que trabajar más, él era el primero en hacerlo. Si alguien caía enfermo, él cuidaba de él con ternura. Su vida era una predicación silenciosa. Poco a poco, la abadía comenzó a prosperar, y la fama de su pureza se extendió más allá del valle. Peregrinos, nobles y religiosos acudían para pedir consejo o refugio espiritual. El éxito de Claraval no se midió en riquezas ni en poder, sino en almas transformadas. Desde allí se fundaron decenas de monasterios en toda Europa, todos inspirados en el mismo ideal: la pureza, la humildad y el amor a Dios. El movimiento cisterciense se convirtió en una fuerza renovadora dentro de la Iglesia, devolviendo la credibilidad al monacato. Su líder, sin buscarlo, había encendido una antorcha que iluminaría toda una era. Su juventud había sido el tiempo de preparación. Ahora comenzaba la obra que marcaría su legado. El monasterio de Claraval creció en número y en espíritu. Su organización rigurosa, su equilibrio entre oración y trabajo y su caridad hacia los necesitados lo convirtieron en modelo de vida monástica. El eco de sus cánticos resonaba en las montañas cercanas, recordando a los hombres que la paz verdadera se hallaba en la entrega. Lo que empezó como una marcha de fe se había transformado en el corazón espiritual del Cister. Y en medio de esa historia silenciosa de piedra y oración, un joven monje de Borgoña se preparaba, sin saberlo, para convertirse en una de las voces más poderosas de la cristiandad medieval. Claraval no era solo una abadía, era el símbolo de una nueva forma de vivir la fe. Cada piedra levantada, cada semilla plantada, cada oración pronunciada allí, representaba el renacimiento de un cristianismo más puro y comprometido. Lo que había comenzado en el corazón de un joven inquieto se había convertido en un movimiento que transformaría la espiritualidad de su tiempo. Así nació el camino que uniría a Cister con toda Europa, y con él la figura de un hombre que, guiado por la humildad, cambiaría para siempre el destino de la Iglesia. Capítulo 3. La fundación de Claraval. El valle elegido para la nueva fundación era un paraje desolado, cubierto de maleza y rodeado por bosques húmedos. No había más sonido que el del viento entre los árboles y el murmullo de un pequeño arroyo que cruzaba el terreno. Aquel lugar, conocido como Vallée d'Absinthe, parecía más una penitencia que un refugio. Sin embargo, a los ojos de los monjes, era un espacio puro, apartado del mundo y propicio para el encuentro con Dios. Allí comenzaron a trabajar con sus propias manos, construyendo chozas de madera y una pequeña capilla de piedra, símbolo de su fe y de su determinación. No buscaban la comodidad, sino la perfección espiritual que solo podía nacer del sacrificio. Los primeros meses fueron de extrema dureza. El suelo era infértil, el clima inclemente y las provisiones escasas. Muchos se enfermaron y algunos dudaron de que pudieran sobrevivir a aquel invierno. Sin embargo, la fe los sostuvo. Cada amanecer era recibido con cánticos y cada jornada se dedicaba al trabajo y a la oración. El líder del grupo mantenía una serenidad inquebrantable que infundía esperanza a los demás. Nunca se lo oía quejarse, ni siquiera en los días más difíciles. Su ejemplo bastaba para renovar la fuerza de la comunidad que comenzó a florecer en medio de la adversidad. Con el paso del tiempo, el valle inhóspito empezó a transformarse. Los monjes drenaron los pantanos, cultivaron cereales y plantaron viñedos. Las estructuras primitivas dieron paso a edificios de piedra, sobrios y armoniosos, levantados con un equilibrio que reflejaba la belleza de la vida interior. La abadía tomó el nombre de Claraval, Clairvaux, Valle Claro,
en referencia a la luz espiritual que esperaban irradiar al mundo. Esa luz no era material, sino símbolo de la pureza y del orden divino que deseaban reflejar en su existencia cotidiana. Claraval nacía no solo como un monasterio, sino como un ideal. La comunidad creció rápidamente. Monjes de diferentes regiones acudían atraídos por la reputación de santidad y disciplina que caracterizaba al nuevo monasterio. No tardó en convertirse en una de las casas más importantes de la orden cisterciense, superando en vitalidad incluso a la abadía madre de Cister. Cada nuevo hermano encontraba en Claraval un ejemplo vivo de equilibrio entre trabajo y contemplación. No había lugar para el ocio ni para la ostentación. El espíritu de pobreza era la norma, y cada gesto cotidiano era considerado una forma de oración. Las reglas se aplicaban con firmeza, pero también con compasión. La vida monástica se regía por el principio del silencio, interrumpido solo por los cánticos litúrgicos o las lecturas espirituales. Las jornadas eran largas, divididas entre la labor agrícola, la copia de manuscritos y los oficios religiosos. En esa rutina austera, los monjes hallaban una alegría profunda. Se consideraban soldados de la fe, llamados a luchar no con espadas, sino con el ejemplo. Aquella disciplina silenciosa pronto atrajo la atención del mundo exterior, que comenzó a ver en Claraval un faro moral en tiempos de corrupción y desorden. Desde su fundación, el monasterio se convirtió en centro de consejo y refugio para muchos. Nobles, prelados y campesinos acudían en busca de orientación espiritual. La reputación del abad creció hasta alcanzar dimensiones notables, no por la búsqueda de reconocimiento, sino por la sabiduría con que respondía a las inquietudes humanas. Su palabra no era severa, sino serena y convincente. Enseñaba que el alma debía purificarse a través de la humildad y que el verdadero poder radicaba en servir. Su influencia se extendió más allá de los muros de Claraval, llegando a las cortes y a los obispados de toda Europa. Uno de los rasgos más admirables del nuevo monasterio fue su espíritu misionero. No se contentó con vivir en el aislamiento, sino que se convirtió en madre de numerosas fundaciones. A lo largo de los años, Claraval enviaría monjes a establecer nuevas abadías en Francia, Alemania, Inglaterra y España. En cada una de ellas se replicaba el mismo modelo: sencillez, obediencia y trabajo. Este sistema de expansión fue clave en la consolidación del Cister como una de las órdenes más poderosas y reformadoras del siglo XII. Su fundador veía en ello una manera de renovar la Iglesia desde su raíz, devolviéndole la pureza perdida. Las cartas que enviaba a otras comunidades revelan la profundidad de su pensamiento. En ellas insistía en la necesidad de vivir la pobreza no como castigo, sino como libertad. Decía que quien nada posee, todo lo recibe de Dios. Su visión del monacato era radicalmente interior. Más que normas, buscaba la transformación del corazón. Por eso, su autoridad no provenía de su cargo, sino de su autenticidad. Su manera de unir la contemplación con la acción haría de Claraval un modelo de equilibrio espiritual que influiría incluso en las órdenes posteriores. La vida en el monasterio no estaba exenta de pruebas. Las enfermedades, las malas cosechas y las tensiones con otros clérigos ponían a prueba la fortaleza de la comunidad. Pero el abad mantenía la calma y exhortaba a sus hermanos a confiar. Decía que el sufrimiento era parte del aprendizaje, un medio para acercarse al amor divino. Esa enseñanza impregnó la espiritualidad cisterciense, que concebía el trabajo y la adversidad como ofrendas. En Claraval, cada dolor era transformado en oración, y cada dificultad se convertía en semilla de esperanza. El crecimiento de la abadía trajo consigo un aumento en la correspondencia con otras instituciones eclesiásticas. Reyes y papas comenzaron a solicitar consejo en asuntos tanto espirituales como políticos. Su fundador se convirtió en mediador natural entre los poderes de la época, pero siempre conservó el espíritu de monje. No se dejó seducir por el prestigio ni por las intrigas de la corte.
En sus cartas exhortaba a los gobernantes a ejercer el poder con justicia y compasión, recordándoles que la autoridad sin virtud era una forma de servidumbre. El estilo arquitectónico de Claraval reflejaba su espíritu. Frente al lujo de las abadías cluniacenses, los cistercienses optaron por la simplicidad. Líneas rectas, piedras sin adornos, luz natural filtrándose por ventanas estrechas. Todo en el monasterio invitaba a la contemplación. Cada muro, cada arco, parecía respirar la misma pureza que sus habitantes buscaban. Con el tiempo, esa estética se convertiría en modelo de una nueva forma de arte sacro, donde la belleza nacía del equilibrio y la proporción, no de la ostentación. Las relaciones con otras órdenes religiosas no siempre fueron fáciles. Algunos monjes de Cluny veían con recelo la expansión del Cister y la influencia de Claraval. Temían que su severidad cuestionara las costumbres más relajadas de otros monasterios. Sin embargo, el abad evitó los enfrentamientos directos. Su estrategia fue el ejemplo. En lugar de criticar, mostraba con su vida lo que predicaba. Esa actitud desarmó a muchos de sus adversarios, que acabaron reconociendo la autenticidad de su fe. La humildad, una vez más, se mostró más poderosa que la polémica. La comunidad también destacó por su labor intelectual. Aunque dedicados principalmente al trabajo manual, los monjes de Claraval copiaban y preservaban manuscritos, contribuyendo a la transmisión del conocimiento. La biblioteca del monasterio se convirtió en una de las más importantes de su tiempo, y su abad redactó numerosos tratados sobre la vida espiritual, la caridad y el amor divino. Su pensamiento unía profundidad teológica con sensibilidad humana, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del cristianismo medieval. Claraval, en pocas décadas, pasó de ser un lugar de soledad a un centro de irradiación espiritual y cultural. Sus campos cultivados reemplazaron el abandono del valle, y su nombre se convirtió en sinónimo de reforma, disciplina y santidad. Cada monje que salía de allí llevaba consigo una semilla de renovación que germinaba en otros rincones de Europa. El ideal cisterciense, basado en la pureza del corazón y la obediencia, se extendió con fuerza, cambiando la vida monástica de su tiempo. Con la consolidación de Claraval, la figura de su fundador trascendió las fronteras del monasterio. Ya no era solo un abad, sino una autoridad moral cuya voz era escuchada en los concilios y en las cortes. Sin embargo, nunca abandonó la sencillez de su vida monástica. Continuó durmiendo en una celda austera, vistiendo un hábito remendado y trabajando junto a sus hermanos. Su grandeza no residía en los títulos, sino en la coherencia. En Claraval, el silencio hablaba más fuerte que las palabras, y ese silencio se convirtió en la voz más pura de una época sedienta de fe. Capítulo 4. El monje y el orador del alma. En una Europa convulsionada por luchas políticas, herejías y tensiones entre los poderes civiles y religiosos, la voz que surgía desde Claraval adquirió un peso inesperado. La austeridad de su vida monástica no lo apartó del mundo. Al contrario, lo convirtió en un testimonio vivo de equilibrio entre acción y contemplación. Su palabra, siempre medida y llena de fervor, comenzaba a viajar más allá de los muros del monasterio. Sus cartas, sermones y tratados reflejaban una claridad teológica y un ardor espiritual que pocos podían igualar. Los hombres de su tiempo lo escuchaban no solo como a un monje, sino como a un maestro del alma. Su fama como orador no nació del artificio, sino de la autenticidad. Hablaba con una fuerza interior que conmovía tanto a los eruditos como a los campesinos. Su voz grave y pausada parecía surgir de un conocimiento íntimo del corazón humano. No buscaba deslumbrar con retórica, sino mover a la conversión. Los testigos decían que cuando predicaba, el silencio se hacía tan profundo que solo se oía el eco de sus palabras, como si el tiempo mismo se detuviera. Su manera de unir la razón y la emoción lo convirtió en un puente entre el pensamiento escolástico y la experiencia mística. Las homilías que escribió para los monjes de Claraval
revelan una comprensión profunda de la naturaleza humana. Decía que el alma debía ascender a Dios no por temor, sino por amor, y que la humildad era el primer peldaño de esa ascensión. En sus escritos, comparaba el corazón con un jardín que debía ser limpiado de las pasiones para permitir que floreciera la gracia. Estas metáforas simples pero llenas de sentido capturaban la atención de todos. No hablaba desde los libros, sino desde la experiencia de quien había aprendido a dominar sus propias emociones a través de la oración y el trabajo. La correspondencia que mantenía con papas, reyes y abades muestra la amplitud de su influencia. Desde su celda en 1900, Claraval guiaba a poderosos de toda Europa. Escribió a príncipes que buscaban consejo político, a obispos que enfrentaban crisis doctrinales y a monjes que necesitaban consuelo. Cada carta era un acto de discernimiento, escrito con una mezcla de firmeza y ternura. Sabía corregir sin humillar y exhortar sin imponer. En sus palabras se percibía la convicción de que la verdad debía ser servida con caridad, porque solo el amor podía reformar el corazón del hombre. Su relación con las cortes fue siempre delicada. Aunque muchos reyes lo admiraban, nunca permitió que la adulación lo desviara de su propósito. Se presentaba ante los poderosos con la misma sencillez con que hablaba a sus monjes. Los exhortaba a la justicia, a la templanza y al respeto por la Iglesia. Su valentía era tal que no temía reprender incluso a los más influyentes cuando se apartaban del camino cristiano. Esa independencia moral lo convirtió en una figura respetada y temida a la vez. Su autoridad no provenía de cargos, sino de la integridad que todos reconocían. Uno de los aspectos más notables de su obra fue su defensa de la vida contemplativa. En una época en que la Iglesia se debatía entre el lujo y la reforma, él recordaba que el monje debía ser un faro de humildad. En su Tratado de la Consideración, escrito para el Papa Eugenio III, expuso con claridad la responsabilidad espiritual del pontífice. Le recordó que el poder sin contemplación se convierte en ceguera y que quien gobierna almas debe hacerlo desde la oración. Aquel texto se convirtió en una guía espiritual no solo para papas, sino para todos los líderes que deseaban unir acción y fe. Su pensamiento también se reflejó en la devoción mariana. Fue uno de los grandes promotores del amor a la Virgen María, a quien consideraba mediadora de misericordia. En sus sermones la presentaba como el puente entre la humanidad y Dios, modelo de humildad y obediencia. Esta devoción se extendió rápidamente por toda Europa y marcó profundamente la espiritualidad medieval. Su frase «de María nunca se dirá bastante» se convirtió en emblema de una fe que veía en ella la ternura divina manifestada. En Claraval, el abad continuaba con su vida sencilla, pero su influencia intelectual crecía sin cesar. Escribió comentarios sobre el Cantar de los Cantares, donde interpretó el amor entre el esposo y la esposa como símbolo del vínculo entre Cristo y el alma. Este texto, de una belleza poética y teológica singular, consolidó su reputación como uno de los mayores místicos de su tiempo. No buscaba el conocimiento por curiosidad, sino por unión. Para él, el estudio debía conducir al amor, y el amor a la contemplación. Su autoridad moral lo convirtió en árbitro en disputas teológicas. Una de las más conocidas fue su enfrentamiento con Pedro Abelardo, un brillante pero controvertido filósofo escolástico. Abelardo defendía un uso excesivo de la razón en cuestiones de fe, mientras que el abad sostenía que el intelecto debía estar al servicio del misterio divino. El debate culminó en el Concilio de Sens, donde la doctrina de Abelardo fue condenada. A pesar de ello, el abad no buscó humillarlo, sino guiarlo. Le ofreció su amistad y lo exhortó a la reconciliación. Este episodio mostró su capacidad para unir firmeza doctrinal con compasión humana. El eco de sus palabras se extendía a través de los monasterios, las universidades y las cortes episcopales. Sus enseñanzas formaron a una generación de pensadores que verían en él un modelo de equilibrio entre razón y fe. En un tiempo en que la Iglesia enfrentaba divisiones internas,
Su voz recordaba la necesidad de volver al Evangelio, a la simplicidad de Cristo. Muchos lo llamaron el doctor melifluo, por la dulzura de su lenguaje y la profundidad de su sabiduría. A través de su predicación, logró renovar el espíritu de toda una época. A pesar de su prestigio, nunca abandonó el trabajo físico ni el silencio. Seguía levantándose antes del amanecer para orar y participar en los oficios, cultivando la tierra junto a sus hermanos. Para él, la autoridad se ejercía sirviendo. Su ejemplo recordaba a los monjes que la grandeza espiritual no se alcanza con honores, sino con perseverancia. Cuando regresaba de sus viajes, prefería el anonimato del coro al aplauso de las multitudes. Decía que el alma solo crece cuando aprende a desaparecer ante los ojos del mundo. Su influencia también se extendió al arte y la literatura. Muchos trovadores y poetas se inspiraron en su visión del amor divino, que unía la pasión del corazón con la pureza del espíritu. Los artistas que trabajaban en los monasterios cistercienses adoptaron la sobriedad que él promovía, evitando el exceso decorativo y priorizando la armonía. Su ideal de belleza residía en la simplicidad. Decía que la verdadera obra de arte era el alma en gracia y que toda creación debía conducir al silencio interior. En los años de madurez, su palabra adquirió aún más fuerza. Su fama de santidad hacía que los pueblos enteros acudieran a escucharlo. Predicaba en plazas, catedrales y campos abiertos, adaptando su mensaje a cada audiencia. Los pobres encontraban consuelo en sus palabras y los poderosos, advertencia. No hablaba de un Dios lejano, sino cercano, que caminaba con los hombres y los llamaba a la conversión. Su estilo directo, sin adornos, lo distinguía de los predicadores elocuentes de la época. En él, la elocuencia nacía del amor. A lo largo de su vida mantuvo una relación cercana con muchos discípulos que más tarde ocuparían cargos importantes en la Iglesia. Entre ellos se encontraba Eugenio III, a quien guió desde sus primeros años en Claraval hasta su elección como papa. Su correspondencia revela un vínculo de profunda amistad espiritual. Le aconsejaba que gobernara con humildad, recordándole que el trono de Pedro no era un privilegio, sino una cruz. Esa visión del poder como servicio se convertiría en una de las lecciones más duraderas de su magisterio. Con el tiempo, su palabra trascendió las fronteras del cristianismo occidental. Sus escritos fueron traducidos y copiados por monjes de toda Europa, convirtiéndose en referencia para generaciones posteriores. En ellos se percibe una síntesis entre la teología y la experiencia, entre el rigor y la ternura. Fue un hombre de su tiempo, pero también de todos los tiempos, un orador del cuentosisio, alma que enseñó a los hombres a mirar hacia adentro para encontrar a Dios. Su voz, nacida del silencio de Claraval, resonó como un llamado eterno a la pureza del corazón. Capítulo 5. El Concilio y el Papa. Durante el siglo XII, la Iglesia atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. El papado se hallaba dividido por conflictos de sucesión y las tensiones entre Roma y el Imperio Germánico amenazaban con desgarrar la unidad de la cristiandad. En medio de aquel caos, la figura del abad de Claraval emergió como mediadora entre las facciones enfrentadas. No buscaba el poder ni la gloria, pero su autoridad moral era reconocida en toda Europa. Su palabra era escuchada tanto en los monasterios como en los palacios, y su consejo era solicitado por quienes buscaban restaurar el equilibrio espiritual del continente. En 1130, tras la muerte del Papa Honorio II, una elección dividida dio origen a un grave cisma. Dos hombres reclamaban la tiara pontificia. Por un lado, Inocencio II, elegido por la mayoría del colegio cardenalicio. Por otro, Anacleto II, apoyado por una minoría, pero respaldado por poderosas familias romanas. Europa quedó dividida entre quienes reconocían a uno u otro como verdadero papa. El conflicto amenazaba con desintegrar la autoridad eclesiástica. En ese contexto, el abad de Claraval fue llamado a intervenir. Su influencia era tal que ambos bandos lo consideraban un posible árbitro del destino de la Iglesia. Tras estudiar cuidadosamente los hechos, el monje declaró su apoyo a Inocencio II,
convencido de que su elección había sido legítima. No se limitó a emitir una opinión. Se convirtió en el principal defensor del Papa exiliado, viajando incansablemente por Francia, Alemania e Inglaterra para ganar el reconocimiento de los reinos cristianos. Su diplomacia y su carisma lograron lo que las armas no podían: persuadir a los príncipes y prelados de apoyar la causa de la legitimidad. En pocos meses, gran parte de Europa occidental reconoció a Inocencio como pontífice. Su labor diplomática fue tan intensa como su vida monástica. Visitó cortes, escribió cartas y predicó con pasión sobre la unidad de la Iglesia. Su fe, inquebrantable, impresionaba incluso a los escépticos. Cuando hablaba, no lo hacía como político, sino como testigo de la verdad. Afirmaba que un solo pastor debía guiar al rebaño de Cristo y que la ambición humana no debía dividir lo que era sagrado. Gracias a sus gestiones, el emperador Lotario del Sacro Imperio decidió apoyar a Inocencio, asegurando así el reconocimiento internacional del Papa legítimo. El triunfo diplomático no trajo descanso. La Iglesia debía ser reformada desde dentro, y el monje entendía que el poder espiritual debía purificarse. En numerosas cartas a Inocencio II, lo exhortó a vivir con humildad, recordándole que la autoridad pontificia no era dominio, sino servicio. Su visión del papado era profundamente evangélica. El Papa debía ser el siervo de los siervos de 1900. Dio un ejemplo de pobreza y rectitud. Esa enseñanza caló hondo en los pontífices posteriores y se convirtió en una de las bases del ideal pastoral que perduraría durante siglos. En 1139, Inocencio II convocó el Segundo Concilio de Letrán, uno de los más importantes del siglo XII. Más de 1000 prelados se reunieron en Roma para restaurar la disciplina eclesiástica y condenar los abusos que se habían propagado durante el cisma. El abad de Claraval fue invitado como figura central. No asistía como delegado ni como político, sino como conciencia viva de la reforma. Su discurso de apertura fue recordado por su fuerza moral. Habló sobre la necesidad de purificar el corazón antes de gobernar, de eliminar la simonía, el lujo clerical y la ambición que corrompían a la Iglesia. Sus palabras no fueron solo un llamado teórico. En Claraval, su ejemplo de pobreza y obediencia se había convertido en modelo para toda Europa. Por eso, cuando hablaba, los obispos lo escuchaban como a un hombre que vivía lo que predicaba. Su voz resonó en el concilio como una advertencia y una esperanza. El resultado fue una serie de reformas profundas. Se prohibió la venta de cargos eclesiásticos, se reafirmó el celibato clerical y se condenaron los desórdenes morales entre el clero. Aquellas decisiones marcaron el renacimiento espiritual de la Iglesia latina. Durante los años siguientes, su amistad con Inocencio II se mantuvo firme. El Papa lo consideraba su consejero más confiable. En más de una ocasión le pidió ayuda para resolver disputas entre reyes y obispos. Su intervención fue clave para restaurar la paz entre Inglaterra y Escocia, y más tarde, entre Francia y el Imperio. La habilidad con que mediaba entre poderes rivales lo convirtió en uno de los diplomáticos más respetados de su tiempo. Pero él nunca dejó de considerarse simplemente un monje y regresaba a Claraval siempre que podía, buscando refugio en el silencio y la oración. El reconocimiento papal no alteró su vida austera. Rechazó cargos honoríficos y privilegios. En una carta célebre escribió: «Prefiero el Valle del Silencio a los palacios de Roma». Sin embargo, cuando la Iglesia lo necesitaba, respondía sin vacilar. Fue enviado a resolver conflictos episcopales en varias regiones, especialmente en el sur de Francia, donde las herejías comenzaban a proliferar. Su método no era la imposición, sino la persuasión. Predicaba con sencillez, recordando que la fe no debía imponerse con violencia, sino con la fuerza del ejemplo. Su figura comenzó a ser vista como la de un profeta moderno. Muchos lo consideraban la conciencia moral de la cristiandad. Incluso sus adversarios lo respetaban. Su fama llegó tan lejos que algunos lo comparaban con los padres de la Iglesia, llamándolo el último de los grandes latinos.
Pero él rechazaba todo elogio. En sus escritos insistía en que toda gloria debía atribuirse a Dios. Decía que el orgullo era el enemigo más sutil del alma y que incluso las buenas obras podían corromperse si se hacían por vanidad. El éxito de su intervención en el cisma no lo cegó ante las debilidades humanas. Veía con preocupación que muchos eclesiásticos, incluso reformistas, seguían tentados por el poder. Por eso continuó escribiendo tratados sobre la humildad y el amor divino. Su obra, De la gracia y del libre albedrío, abordó la cooperación entre la libertad humana y la voluntad de Dios, mostrando una profundidad teológica que influiría en pensadores posteriores como Tomás de Aquino. Su estilo claro, accesible y lleno de fervor lo convirtió en lectura esencial para monjes y estudiosos. La influencia que ejercía en los papas no se limitaba a los asuntos administrativos. Su pensamiento moldeó la visión del papado como guía espiritual universal. Aconsejaba a los pontífices que gobernaran con prudencia y misericordia, evitando el uso del poder temporal como instrumento de opresión. Su correspondencia con Inocencio II revela una relación de confianza y respeto mutuo. El 900 Papa lo consideraba no solo un aliado, sino un hermano espiritual, capaz de ver la Iglesia con los ojos de la eternidad. Cuando Inocencio II murió en 1143, el abad lloró su pérdida como la de un amigo verdadero. Habían compartido años de lucha por la unidad y la reforma. Sin embargo, su labor no terminó ahí. Continuó asesorando a sus sucesores, entre ellos Eugenio III, antiguo monje de Claraval. Bajo su guía, el nuevo papa intentó mantener viva la llama de la renovación eclesiástica. A él dedicó el célebre tratado de la Consideración, que sería una de las joyas más importantes de la espiritualidad medieval. En ese texto, el abad advertía sobre los peligros del poder espiritual. Decía que el gobernante de almas debía mirar más hacia Dios que hacia los hombres, y que la contemplación era la única defensa contra la corrupción del alma. Cada página del tratado era una exhortación al equilibrio entre acción y oración, entre autoridad y humildad. Su mensaje trascendió su tiempo, convirtiéndose en una brújula moral para los siglos venideros. Su relación con los pontífices mostró que la verdadera reforma no se logra con decretos, sino con ejemplos. En él, el papado encontró un aliado, fiel y una conciencia exigente. Gracias a su labor, la Iglesia recuperó parte de la autoridad moral que había perdido durante los años del cisma. Su nombre quedó asociado no solo a la santidad personal, sino a la restauración de la unidad cristiana. En una era de conflictos y ambiciones, su voz recordó al mundo que la fe debía gobernarse no desde el poder, sino desde el amor. Capítulo 6. La espiritualidad y los milagros. La profundidad espiritual del abad de Claraval se manifestó no solo en sus escritos y sermones, sino también en la vida cotidiana que llevaba dentro del monasterio. Su fe no era abstracta, sino una experiencia viva que transformaba a quienes lo rodeaban. Desde su juventud había concebido la relación con Dios como una unión del alma con el amor divino. Para él, la verdadera sabiduría no se alcanzaba por medio del estudio, sino mediante la contemplación y la pureza del corazón. Decía que quien se conocía a sí mismo encontraba el camino hacia el Creador. Esa búsqueda interior definió todo su pensamiento teológico. La base de su espiritualidad era el amor. Enseñaba que el alma debía ascender hacia Dios a través de 4 grados de amor. Primero, amarse a sí mismo por uno mismo. Luego, amar a Dios por los propios beneficios. Después, amarlo por Él mismo. Y finalmente, amarse solo en Dios. Este itinerario místico, descrito en su obra De Diligendo Deo, se convirtió en una de las síntesis más bellas de la mística cristiana medieval. No hablaba de una fe basada en el temor o la obediencia ciega, sino en una entrega amorosa que transformaba la voluntad humana en un reflejo del amor divino. El monasterio de Claraval era un laboratorio de esa espiritualidad. La vida monástica se concebía como una escuela del alma, donde el trabajo manual y la oración se unían para purificar el espíritu. Bajo su guía, los monjes aprendían a ver a Dios en cada tarea cotidiana,
en el arado, en la copia de manuscritos o en el cuidado de los enfermos. Decía que ninguna labor era pequeña si se hacía por amor. Su enseñanza convertía lo ordinario en sagrado. Por eso, los visitantes que llegaban a Claraval percibían en aquel lugar una atmósfera de paz que parecía sobrenatural. La devoción a la Virgen María ocupó un lugar central en su vida interior. La veía como mediadora de todas las gracias, modelo de humildad y de pureza. Su predicación mariana inspiró himnos, oraciones y tratados que avivaron el culto a la Madre de Dios en toda Europa. Fue él quien popularizó la invocación Salve Regina y la expresión Estrella del Mar para referirse a María como guía en el camino espiritual. Su amor por ella no era sentimental, sino teológico. Creía que en María se revelaba el misterio de la encarnación del amor divino. Su influencia fue tan grande que, siglos después, sería llamado Doctor Mariano por la Iglesia. Su relación con Dios no se limitaba a la oración formal. Los testigos de su época relataron que poseía una profunda vida interior que se reflejaba en su mirada serena y en su manera de hablar. Muchos afirmaban que cuando oraba, su rostro se iluminaba con una luz extraña, como si una presencia invisible lo envolviera. Otros contaban que durante la misa caía en éxtasis prolongados, ajeno a todo lo terrenal. Estas experiencias no eran, según sus palabras, fruto del esfuerzo humano, sino un don concedido por la misericordia divina. Para él, el alma solo podía elevarse cuando se vaciaba de sí misma. El amor divino que predicaba se traducía también en compasión hacia los hombres. Era conocido por su dulzura con los enfermos y por la atención que brindaba a los necesitados que acudían a las puertas de Claraval. Nunca rechazaba a nadie y con frecuencia compartía la comida de los monjes con los pobres del valle. Su caridad trascendía la limosna material, ofrecía consuelo, oración y consejo espiritual a todos, sin distinción de condición. Creía que en cada ser humano brillaba una chispa del Creador y que servir al prójimo era servir a Dios mismo. A lo largo de su vida se le atribuyeron numerosos milagros. Las crónicas narran curaciones inexplicables, multiplicaciones de alimentos y visiones místicas. Una de las más conocidas ocurrió cuando un monje, gravemente enfermo, fue tocado por su mano y recuperó la salud de inmediato. En otra ocasión, durante una hambruna, oró sobre las provisiones del monasterio y éstas alcanzaron para alimentar a toda la comunidad y a los pobres del valle. Aunque nunca buscó publicidad de estos hechos, su fama de santidad se extendió rápidamente por toda Europa, atrayendo peregrinos de tierras lejanas. El milagro que más impresionó a sus contemporáneos fue el de una joven ciega que recuperó la vista después de recibir su bendición. Años más tarde, ese acontecimiento fue recordado durante su proceso de canonización como uno de los signos más claros de su intercesión divina. Sin embargo, él siempre restó importancia a los prodigios, afirmando que los verdaderos milagros eran la conversión del corazón y el perdón entre los hombres. Para él, los portentos físicos no eran más que señales del poder espiritual del amor de Dios. Además de los milagros corporales, se le atribuían dones espirituales. Muchos testigos afirmaban que conocía los pensamientos ocultos de quienes se acercaban a él en confesión o consejo. Algunos relataban que podía prever acontecimientos futuros o percibir peligros inminentes. Su discernimiento era tan profundo que los reyes lo consultaban antes de tomar decisiones importantes, pero nunca utilizó ese don para su beneficio personal. Lo consideraba una carga, no un privilegio, y decía que la sabiduría sin humildad se convertía en condena. Su teología del amor divino influyó decisivamente en la mística posterior. A través de sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, desarrolló una visión del alma como esposa que anhela la unión con su esposo celestial. Esta imagen, tomada de la Escritura, se convirtió en símbolo de la vida interior cristiana durante toda la Edad Media. En su interpretación, el amor entre el alma y Dios era una experiencia íntima y ardiente, una fusión que solo podía lograrse mediante la renuncia a todo egoísmo.
Este lenguaje de ternura espiritual inspiró a generaciones de contemplativos. Su espiritualidad no se limitaba al claustro. Enseñaba que todos los cristianos, incluso los laicos, podían alcanzar la santidad si vivían con amor y rectitud en su propio estado de vida. En una época en que la santidad parecía reservada a los monjes, su mensaje devolvió dignidad a la vida cotidiana. Decía que un padre de familia que criaba a sus hijos con justicia o un campesino que trabajaba con honestidad agradaban tanto a Dios como un monje en oración. Esa visión inclusiva del amor divino humanizó la espiritualidad medieval. A pesar de su dulzura, su doctrina no era complaciente. Condenaba la tibieza y la hipocresía, exhortando a la conversión constante. Insistía en que el amor verdadero debía probarse en la renuncia, el servicio y la obediencia. Decía que el alma que ama de verdad no busca consuelo, sino cruz, porque en el sacrificio se manifiesta el amor más puro. Estas palabras, pronunciadas con humildad, conmovían profundamente a quienes lo escuchaban, pues provenían de un hombre que vivía lo que predicaba. Su influencia se extendió a otros pensadores y santos de la época. Hildegarda de Bingen, Guillermo de Saint-Thierry y muchos otros reconocieron haber sido inspirados por sus enseñanzas. Incluso siglos más tarde, teólogos y místicos continuarían citando sus obras como fuente de sabiduría espiritual. Su pensamiento unía la razón y el corazón, la doctrina y la experiencia, la disciplina y la ternura. En él, la fe se volvía luminosa, como una llama que no consume, sino que purifica. Los testimonios de sus contemporáneos coinciden en describirlo como un hombre cuya sola presencia bastaba para infundir paz. No necesitaba grandes gestos ni discursos prolongados, bastaba una mirada o una breve palabra suya para reconfortar a los afligidos. Muchos decían que irradiaba algo inexplicable, una serenidad que provenía de la unión constante con Dios. Su vida era oración continua, incluso cuando hablaba, caminaba o trabajaba. En él se cumplía la enseñanza que tanto repetía: donde hay amor, allí habita Dios. En su madurez, comprendió que la santidad no consistía en el retiro absoluto del mundo, sino en transformar el mundo desde el corazón. Por eso, aunque vivía en silencio, su espíritu se extendía por toda Europa. Cada carta que escribía, cada palabra que pronunciaba, era una semilla de luz. Su legado no fue solo intelectual, sino existencial. Enseñó que el amor divino no es una idea, sino una fuerza viva que puede regenerar la humanidad. Su vida, sus enseñanzas y los milagros que lo rodearon fueron testimonio de una verdad eterna: que el alma que se entrega al amor de Dios se convierte en instrumento de su paz. Capítulo 7. La Segunda Cruzada. En el año 1145, el Papa Eugenio III, antiguo discípulo del abad de Claraval, enfrentó una crisis que sacudió a toda la cristiandad. Las noticias procedentes de Oriente eran alarmantes. El condado cruzado de Edesa había caído en manos musulmanas, y los enclaves cristianos de Tierra Santa estaban amenazados. Los reinos de Occidente, desgastados por guerras internas, parecían indiferentes a la desgracia de los fieles en Oriente. Fue entonces cuando el Papa decidió convocar una nueva cruzada, la segunda desde los tiempos de Urbano II, y encargó a su antiguo maestro la misión de predicarla y reavivar el espíritu de fe que había unido a Europa medio siglo antes. El monje aceptó el encargo no por ambición, sino por obediencia y por amor a la Iglesia. Comprendía el peligro de unir el nombre de Dios a la violencia, pero también veía la necesidad de proteger a los peregrinos y los santuarios cristianos. Su tarea no era la de un estratega, sino la de un pastor que debía encender el fuego del ideal cristiano en corazones endurecidos por el egoísmo y la guerra. Así comenzó una de las campañas espirituales más intensas de la Edad Media, que llevaría su voz desde los claustros hasta las plazas de Europa. Su primera predicación tuvo lugar en Vézelay, en marzo de 1146. El rey Luis VII de Francia y la reina Leonor de Aquitania asistieron a la asamblea junto con nobles, obispos y una multitud de campesinos.
Desde una plataforma improvisada, el abad dirigió su mirada sobre la multitud y habló con una fuerza que parecía sobrehumana. No empleó amenazas ni promesas de gloria, sino un llamado a la penitencia y a la fe. Recordó que las armas cristianas solo tendrían sentido si eran guiadas por el amor y la pureza del corazón. El efecto fue inmediato. Los asistentes rompieron en llanto y miles de hombres juraron marchar hacia Jerusalén. El Papa había preparado cruces de tela para los voluntarios, pero la demanda fue tan grande que se agotaron. Los presentes comenzaron a arrancar pedazos de sus propias ropas para coser cruces improvisadas. El fervor se extendió por toda Francia y pronto llegó a Alemania, donde el emperador Conrado III fue persuadido personalmente por el monje para unirse a la empresa. En menos de un año, toda Europa occidental hablaba de la cruzada como una misión sagrada. La autoridad espiritual del abad era tan grande que incluso los escépticos se unieron al movimiento. Sin embargo, no todos los efectos de su predicación fueron positivos. En algunos lugares, las multitudes, mal guiadas, se lanzaron contra comunidades judías, culpándolas injustamente de los males de la cristiandad. Cuando el monje se enteró, reaccionó con firmeza. Envió cartas y mensajeros para detener las masacres, recordando que la cruz no podía levantarse contra los inocentes. En su visión, una cruzada debía comenzar por la purificación interior, no por la violencia ciega. Su intervención logró detener muchos de estos abusos, aunque no todos. Fue una de las pocas voces de su tiempo que se alzaron en defensa de los perseguidos. Con el entusiasmo generalizado, las huestes cruzadas se pusieron en marcha en 1147. Desde Claraval, el abad siguió con preocupación los informes que llegaban del frente. No era un guerrero, pero comprendía la magnitud del desafío espiritual que enfrentaban. Había insistido en que los cruzados debían comportarse con justicia, evitando los saqueos y los excesos, pero las tentaciones del poder y la codicia pronto corrompieron el propósito original. Las columnas francesas y alemanas sufrieron derrotas catastróficas en Anatolia, y la campaña se convirtió en un desastre logístico y moral. El golpe más duro llegó con el fracaso del asedio de Damasco en 1148. Las divisiones internas entre los líderes, la falta de disciplina y los errores estratégicos provocaron una retirada vergonzosa. Cuando la noticia llegó a Europa, el entusiasmo se transformó en desilusión y enojo. Muchos culparon al monje, cuya voz había movilizado a miles. Los enemigos de la reforma cisterciense lo acusaron de haber usado su influencia para un proyecto político disfrazado de fe. Fue un momento de humillación que puso a prueba su espíritu más que cualquier batalla. Lejos de justificarse, asumió el fracaso con humildad. En una carta al Papa Eugenio III, escribió que los designios de Dios eran misteriosos y que quizá la derrota era una purificación para una iglesia que había buscado la gloria humana más que la redención. A sus críticos les respondió con serenidad: los hombres han fallado, no Dios. Su justicia no se mide por el éxito de las armas, sino por la intención del corazón. Estas palabras mostraron la madurez espiritual de un hombre que sabía distinguir entre el fervor religioso auténtico y las pasiones humanas disfrazadas de santidad. El fracaso de la cruzada no detuvo su labor pastoral. Continuó viajando, predicando y escribiendo sobre la necesidad de una conversión profunda. Reunió a los supervivientes, consoló a las familias de los caídos y exhortó a los reyes a buscar la paz entre ellos. Decía que el verdadero enemigo del cristiano no era el musulmán, sino el pecado y la soberbia. En su visión, la cruz debía ser símbolo de reconciliación, no de conquista. A pesar de la decepción general, su mensaje devolvió esperanza a muchos que habían perdido la fe en los caminos humanos. A nivel personal, el episodio lo marcó profundamente. Su salud, ya frágil por los años de austeridad y esfuerzo, comenzó a deteriorarse. Sin embargo, no permitió que el desaliento lo dominara. Desde 1906, Claraval siguió dirigiendo cartas a monjes, obispos y reyes,
animándolos a mantener viva la llama de la fe. Su pensamiento se volvió más interior y contemplativo, centrado en el misterio de la cruz como signo de amor redentor. Comprendió que la victoria de Dios no se mide por territorios conquistados, sino por corazones transformados. En sus últimos sermones sobre la cruz, insistía en que el sufrimiento humano podía convertirse en fuente de gracia si se ofrecía con humildad. Decía que Cristo no había triunfado con la espada, sino con el sacrificio. Estas palabras resonaron como una confesión y una enseñanza final, que incluso los fracasos pueden ser instrumentos divinos para purificar el alma. En su visión, la Segunda Cruzada no había sido una derrota total, sino una lección que debía liberar a la Iglesia de su ambición terrenal. La historia posterior le daría en parte la razón. Las órdenes militares, los templarios y hospitalarios adoptaron muchas de las virtudes monásticas que él había predicado: disciplina, castidad y servicio. En cierto modo, su espíritu sobrevivió en esas instituciones que combinaron la vida religiosa con la defensa de los peregrinos. Aunque los cruzados no lograron sus objetivos, su predicación dejó una huella espiritual que perduró en la conciencia de Europa durante generaciones. Los cronistas de la época registraron que, aún después del desastre, los pueblos seguían viéndolo como un hombre santo. Las multitudes acudían a Claraval buscando consuelo y dirección. Su autoridad moral había superado la prueba del fracaso. Incluso los papas posteriores reconocieron que su labor había salvado la dignidad de la cruzada, al recordarle al mundo que la fe debía ser siempre más fuerte que la espada. En su correspondencia final sobre este tema, reflexionó que Dios no había querido la victoria material, porque la cristiandad necesitaba ser humillada para redescubrir la esencia del Evangelio. Escribió que mientras los hombres buscaran dominar en nombre de Cristo, olvidarían el mensaje del amor. Su visión profética anticipó las críticas que siglos más tarde harían los teólogos sobre las cruzadas. Él, sin renegar de su misión, comprendió que el reino de Dios no podía construirse con armas, sino con corazones transformados por la gracia. Así, la Segunda Cruzada fue para él una cruz personal, un llamado a cargar con la incomprensión, el dolor y la responsabilidad de haber creído en el ideal más alto de su tiempo. No se defendió ni buscó justificarse. En su silencio y humildad, transformó la derrota en lección espiritual. De aquel episodio nacieron sus últimas meditaciones sobre la paciencia, la esperanza y el amor divino, que aún hoy siguen inspirando a quienes buscan la fe en medio del fracaso humano. En su mirada, toda herida era una puerta hacia la misericordia y toda derrota una oportunidad para volver a Dios. Capítulo 8. El último viaje y el legado eterno. A mediados del siglo XII, la figura del abad de Claraval se había convertido en un símbolo de la espiritualidad y del poder moral que podía alcanzar un hombre movido solo por la fe. Sin embargo, los años de intensa actividad política, predicación y dirección espiritual comenzaron a debilitar su cuerpo. La austeridad que había practicado desde su juventud le dejó secuelas visibles. Su rostro era delgado, sus manos temblaban y su voz, aunque aún firme, se quebraba a veces bajo el peso del cansancio. Pese a ello, continuaba su labor con la misma determinación de siempre. No conocía el descanso, porque creía que su vida debía consumirse en servicio a Dios y a la Iglesia. En 1150, el monasterio de Claraval alcanzó su apogeo. Más de 700 monjes vivían allí, y de su ejemplo habían surgido decenas de abadías filiales en toda Europa. Aún así, su fundador no se dejó seducir por el éxito. Decía que las obras humanas, por grandes que fueran, debían desaparecer para dejar espacio al reino de Dios. Su celda seguía siendo la misma que en su juventud: una habitación desnuda, con una mesa, una cruz y un trozo de madera que servía de lecho. Esa simplicidad reflejaba su desapego del mundo y su constante deseo de permanecer en la humildad. A pesar de su debilidad, continuó escribiendo cartas y sermones. Su correspondencia de estos años muestra a un hombre profundamente consciente de la cercanía de la muerte,
No la temía, sino que la esperaba como a una amiga que venía a liberarlo del peso del cuerpo. Decía que el alma debía prepararse para el tránsito final con la misma serenidad con que el campesino espera la cosecha. En sus palabras se percibía una calma luminosa, una certeza interior que solo poseen quienes han vivido en coherencia total con su fe. Durante estos últimos años, recibió la visita de numerosos discípulos y personalidades. Reyes, obispos y nobles acudían a Claraval para escuchar sus consejos o pedir su bendición. Entre ellos se encontraba el Papa Eugenio III, quien, recordando los días en que había sido su discípulo, lo trataba con profundo respeto. En una de sus conversaciones, el Papa le confesó las dificultades que enfrentaba para gobernar la Iglesia en tiempos convulsos. El monje le respondió con palabras que quedarían grabadas en la historia. El poder debe ejercerse con el alma en el cielo y los pies en la tierra. Gobernar es servir. Su salud se deterioraba visiblemente, pero su espíritu parecía fortalecerse con cada día. Pasaba largas horas en oración, a menudo en silencio absoluto, contemplando la cruz. Quienes lo acompañaban en el monasterio afirmaban que en esos momentos su rostro se iluminaba, como si ya no perteneciera a este mundo. Había alcanzado una comunión tan profunda con Dios que las palabras resultaban innecesarias. En sus últimas homilías hablaba de la paz interior que brota de aceptar la voluntad divina en todo. Decía que la mayor felicidad del hombre consistía en descansar en el amor de su Creador. En 1152, la noticia de nuevas tensiones políticas entre los reinos cristianos de Europa llegó a Claraval. Muchos esperaban que el abad interviniera una vez más como mediador, pero esta vez no tenía fuerzas para emprender viajes ni debates. Su cuerpo se apagaba lentamente. Aún así, dictó algunas cartas en las que exhortaba a los reyes a mantener la paz y a recordar que la sangre cristiana no debía derramarse entre hermanos. Fue su último acto público, una llamada a la concordia pronunciada desde la fragilidad, pero con la misma autoridad moral de siempre. Sus días finales estuvieron marcados por el silencio y la contemplación. Rechazó cuidados especiales, prefiriendo compartir la misma austeridad que sus hermanos monjes. Cuando uno de ellos le preguntó si temía la muerte, respondió: «No temo a quien he amado toda la vida». En su mirada había una dulzura serena, fruto de una existencia dedicada por completo a lo eterno. Aquellos que lo cuidaban en su lecho decían que incluso en el sufrimiento conservaba una calma sobrenatural y que de sus labios nunca salió una queja. El 20 de agosto de 1153, al amanecer, su respiración se hizo débil. Los monjes se reunieron alrededor de su cama, recitando los salmos que él tanto había amado. Con los ojos entreabiertos, pronunció una última oración en voz baja, entregando su alma con absoluta paz. Su rostro, según los testigos, se volvió luminoso, y una expresión de gozo permaneció en él incluso después de su muerte. Tenía 63 años y había vivido cada día como una ofrenda. Su partida no fue percibida como una pérdida, sino como una coronación. El impacto de su muerte se extendió rápidamente por toda Europa. Las abadías del Císter guardaron días de silencio y oración. Los reyes enviaron mensajes de duelo, y el Papa Eugenio III declaró que la Iglesia había perdido a su guía más sabio. Sin embargo, en Claraval reinaba una sensación de plenitud. Los monjes comprendían que su fundador no había desaparecido, sino que había regresado a la fuente de todo lo que había amado. En los días siguientes, peregrinos de todas partes acudieron al monasterio para rendirle homenaje y pedir su intercesión. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Claraval, junto al altar que él mismo había consagrado. Con el tiempo, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Se contaban testimonios de curaciones y conversiones ocurridas ante ella. Pero lo que más impresionaba a los visitantes era el silencio del lugar. Un silencio que parecía conservar la presencia del monje, como si su espíritu aún guiara las oraciones que se elevaban desde ese valle. Claraval, más que nunca,
se convirtió en símbolo de la unión entre la tierra y el cielo. El proceso de canonización comenzó poco después de su muerte. Las pruebas de su santidad eran abundantes. Su vida austera, su influencia espiritual y los milagros atribuidos a su intercesión. En 1174, el Papa Alejandro III lo declaró santo, y su nombre fue inscrito en el canon de los grandes reformadores de la Iglesia. Décadas más tarde, en 1830, Pío XII lo proclamó doctor de la Iglesia por la profundidad de su doctrina y la pureza de su vida. Con ello, su legado quedó sellado oficialmente, aunque su verdadera grandeza siempre residió en el ejemplo más que en los títulos. Más allá de los honores, su influencia trascendió los límites de su tiempo. Sus escritos sobre el amor divino y la contemplación marcaron la espiritualidad cristiana durante siglos, inspiraron a místicos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, y su visión del equilibrio entre acción y contemplación anticipó el ideal del monje que transforma el mundo sin abandonar el silencio. Su pensamiento fue una síntesis entre razón y fe, entre la vida interior y el compromiso con la realidad. En la historia de la Iglesia, su nombre quedó asociado a la pureza y la sabiduría, pero para los monjes de Claraval, su mayor legado fue la forma en que enseñó a vivir, con humildad, serenidad y amor. Aún siglos después, las reglas que estableció continuaban guiando la vida cisterciense. Cada oración, cada trabajo en los campos, cada acto de servicio llevaba su espíritu. Su ejemplo había convertido el esfuerzo humano en un camino hacia la divinidad. Los últimos testimonios de quienes lo conocieron coinciden en que su presencia tenía algo de eterno. Su mirada parecía atravesar los años y las palabras. Hablaba poco, pero cada palabra suya quedaba grabada en la memoria. Muchos aseguraban que, al escucharlo, comprendían el sentido de la fe sin necesidad de explicaciones. Esa era su fuerza, la unión entre pensamiento y vida, entre doctrina y experiencia. Por eso, incluso después de su partida, su voz siguió resonando en la conciencia cristiana. En Claraval, los siglos borraron muros y construcciones, pero no la huella de aquel hombre que había hecho del amor su morada. Su nombre, que había sido pronunciado con respeto en toda Europa, se convirtió en símbolo de la luz interior que trasciende el tiempo. Su obra sobrevivió a los reinos y a las cruzadas, a los concilios y a las guerras. Mientras muchos buscaron la gloria en la tierra, él la halló en el silencio del alma. Su vida, consumida en obediencia y humildad, dejó a la humanidad una enseñanza imperecedera, que quien se entrega al amor divino alcanza una eternidad que ninguna muerte puede destruir. Capítulo 9. Curiosidades y enseñanzas eternas. A lo largo de los siglos, el recuerdo del abad de Claraval se ha mantenido como una fuente inagotable de inspiración. Su nombre no solo quedó grabado en la historia eclesiástica, sino también en el pensamiento, la cultura y la espiritualidad occidental. Pocos hombres lograron unir con tanta armonía la contemplación y la acción, la teología y la poesía, la razón y el amor. Su figura trascendió las fronteras de la Iglesia para convertirse en un símbolo universal del equilibrio entre fe y sabiduría. El legado que dejó continúa vivo, no solo en los muros de los monasterios cistercienses, sino en la conciencia de todos aquellos que buscan un camino de serenidad interior. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida fue su capacidad para transformar el lenguaje espiritual. Antes de él, la teología solía expresarse con frialdad racional. Con su pluma, las verdades divinas se hicieron cálidas y accesibles. En sus escritos, las palabras parecen latir con amor. Comparó a Dios con una llama que no consume, con un océano sin orillas y con una música que solo el alma silenciosa puede escuchar. Esta manera de hablar del Creador influyó decisivamente en la literatura mística posterior, abriendo un puente entre la teología escolástica y la experiencia íntima de la fe. Su estilo literario fue tan refinado que muchos lo consideraron uno de los grandes escritores del latín medieval. Los copistas se esforzaban por reproducir sus textos con precisión, y sus sermones sobre el Cantar de los Cantares,
circularon ampliamente por Europa. En 1900, el amor entre el alma y Dios, se describe con una intensidad emocional que anticipa la mística renacentista. Cada palabra está impregnada de delicadeza y profundidad. No escribía para demostrar erudición, sino para guiar a las almas hacia la unión con el amor supremo. Su obra aún hoy conmueve por su sinceridad. Además de su genialidad espiritual, fue también un hombre de ciencia en su tiempo. Promovió el estudio, la copia de manuscritos y la preservación del saber clásico. En Claraval se copiaron textos de autores como Cicerón, Agustín y Gregorio Magno, contribuyendo a salvar parte del patrimonio intelectual de la antigüedad. Aunque su prioridad era la fe, comprendía que el conocimiento humano era una forma de honrar la creación divina. Decía que la razón era una lámpara que debía iluminar el camino, pero nunca sustituir al sol que es la fe. Esa visión equilibrada inspiró a generaciones de pensadores medievales. Su influencia también se dejó sentir en el arte. El ideal de belleza cisterciense, que él ayudó a definir, se basaba en la pureza, la luz y la proporción. Rechazaba la ostentación de los templos góticos tempranos, proponiendo un estilo sobrio que favoreciera la contemplación. Gracias a su influencia, la arquitectura cisterciense se caracterizó por líneas limpias, piedra desnuda y espacios donde el silencio se volvía palpable. Esa estética inspiró no solo a constructores, sino también a pintores y escultores, que siglos después buscarían expresar la armonía entre simplicidad y trascendencia. Entre las curiosidades más notables se encuentra su relación con el símbolo del melifluo, palabra que significa de miel que fluye. Así lo llamaron sus contemporáneos, Doctor Melifluo, por la dulzura de su palabra. Se decía que escuchar sus sermones era como probar miel espiritual, capaz de suavizar incluso los corazones más duros. Pero detrás de esa dulzura se ocultaba una fuerza inquebrantable. Su tono sereno no era debilidad, sino dominio interior. Esa combinación de ternura y firmeza definió su personalidad y lo convirtió en un modelo de liderazgo espiritual. Su devoción mariana, tan profunda, también dio origen a numerosas tradiciones. La oración Acordaos, atribuida a él, se convirtió en una de las más difundidas del mundo cristiano. En ella se expresa la confianza total en la intercesión de la Virgen María. Además, fue el primero en utilizar con frecuencia el título Nuestra Señora, que luego se universalizaría en toda la Iglesia. Este amor filial hacia María no era sentimentalismo, sino una consecuencia lógica de su visión del amor divino como fuente maternal. Para él, la ternura de la Virgen era el reflejo más puro del corazón de Dios. Otra faceta poco conocida fue su relación con los caballeros templarios. Cuando esta orden militar fue fundada, él la apoyó con entusiasmo, viendo en ella una forma de unir la disciplina monástica con la defensa de los peregrinos. Escribió un tratado titulado Elogio de la Nueva Milicia, donde exaltaba la pureza, el valor y la fe de los caballeros templarios. En su visión, aquellos guerreros no luchaban por poder ni riqueza, sino por la justicia y la protección de los débiles. Su influencia ayudó a consolidar la legitimidad espiritual de la orden, que marcaría la historia de las cruzadas. También se le atribuye una participación indirecta en la fundación de la Universidad de París. Sus discípulos, formados en la tradición cisterciense, fueron algunos de los primeros maestros que promovieron el estudio sistemático de la teología en la capital francesa. En ese sentido, su pensamiento contribuyó a la base intelectual que daría origen a la enseñanza universitaria. Su equilibrio entre razón y fe se convirtió en la piedra angular de la filosofía cristiana posterior, influyendo en autores como Tomás de Aquino y Buenaventura. En el ámbito humano fue un ejemplo de compasión y sencillez. A pesar de haber sido consejero de papas y reyes, nunca perdió la humildad de un monje. Rechazaba los lujos y los títulos, firmando sus cartas simplemente como Bernardo Siervo Inútil. A menudo se le veía trabajando en los campos junto a los demás hermanos, incluso en su vejez. Los visitantes quedaban sorprendidos al encontrar en él a un hombre tan grande,
vestido con un hábito gastado y una sonrisa serena. Su grandeza residía precisamente en esa humildad, en la coherencia entre su palabra y su vida. Su influencia en la teología fue tan profunda que siglos más tarde el Concilio de Trento lo citaría como referencia doctrinal. Su doctrina sobre la gracia, la caridad y la unión mística con Dios ayudó a definir la espiritualidad católica posterior. Además, su pensamiento sobre la relación entre la humanidad de Cristo y el amor divino inspiró el surgimiento de la devoción al Sagrado Corazón. Sin proponérselo, fue uno de los precursores de esa corriente de piedad que subrayaba el amor misericordioso de Dios frente al rigorismo moral de su tiempo. Su figura no fue solo admirada en el ámbito religioso. Filósofos y escritores de distintas épocas lo citaron como ejemplo de sabiduría práctica. Dante Alighieri lo colocó en el canto final de la Divina Comedia, donde aparece como guía de Beatriz ante la visión de Dios. En ese pasaje, Bernardo simboliza la unión perfecta entre el conocimiento y la contemplación. También los humanistas del Renacimiento, aunque distantes de su tiempo, lo consideraron un modelo de equilibrio espiritual. Su pensamiento trascendió los límites de la Edad Media, proyectándose hacia la modernidad. Una curiosidad menos conocida es que algunos de sus sermones sirvieron de inspiración para melodías litúrgicas del siglo XIII. Sus palabras sobre el amor y la luz divina fueron adaptadas por compositores anónimos que las convirtieron en cánticos de monasterio. De esa manera, su voz continuó resonando no solo en la lectura, sino en el canto coral que llenaba las iglesias europeas. Su mensaje, nacido en el silencio del claustro, encontró así una expresión musical que perduró más allá de su tiempo. Su legado también se refleja en los valores del monacato contemporáneo. La regla cisterciense, reformada por su ejemplo, sigue guiando a miles de monjes y monjas alrededor del mundo. La simplicidad, el trabajo manual, la oración y el silencio siguen siendo los pilares de esa tradición. Cada abadía que lleva el sello del Cister conserva algo de su espíritu. Su visión del monasterio como escuela del amor continúa viva, recordando que la espiritualidad no es evasión del mundo, sino una forma de transformarlo desde dentro. A casi 9 siglos de su muerte, su figura sigue inspirando a creyentes y no creyentes. Sus escritos se estudian no solo en seminarios, sino también en universidades y centros de filosofía. Su mensaje trasciende credos, porque habla del corazón humano y de su búsqueda de sentido. En tiempos de ruido y confusión, su voz serena invita al silencio, a la introspección y a la bondad. Enseñó que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino en amar bien. Por eso su legado es eterno, una invitación a encontrar a Dios en la paz interior, en la humildad y en el amor que no muere. El amor que no muere, 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 el amor que no muere.